Bueno, Pablo, bueno, primero presentate, decir unas breves palabras, ahí vuelve a mí y ahí te hago la primera pregunta, dale. Mi nombre, Sí, que sí, yo me sí. presente. Bueno, mi nombre es Pablo Buchbinder, yo soy licenciado y doctor en Historia, soy investigador, soy profesor regular de la Facultad de Filosofía y Letras y Ciencias Sociales de la UBA, donde enseño historia contemporánea, e historia de la educación. Eh, y mi especialidad, me he especializado en distintos temas o en distintas cuestiones a lo largo de una carrera que ya es bastante extensa en años, pero fundamentalmente me he especializado en historia de las universidades y desde hace unos años trabajo también sobre los vínculos culturales, bueno, los vínculos culturales internacionales y globales establecidos a través de la Universidad de Buenos Aires en las primeras décadas del siglo XX. Hablando un poco que también sobre historia contemporánea que influye, que siempre lleva al debate político y demás, las fuentes históricas, para empezar hablando sobre sobre el fascismo. En esa Europa de la Belle Époque, en esa Europa, digamos, de las mujeres con sombrero, los hombres de cuello palomita, la gabardín, digamos, los sobre todo, los hombres con bastón y demás, como toda esa oda a las formas que era esa Europa. Los primeros gérmenes, digamos, o la primera, ¿cuál sería la genealogía del pensamiento fascista? ¿De cuáles serían los primeros orígenes en esa, digamos, prehistoria antes de la Primera Guerra Mundial? Bueno, la verdad es que ahí me parece que hay distintas vertientes y hay distintos problemas. De acuerdo a si uno cuando piensa en el fascismo piensa en digamos, incluye, digamos, el fascismo ha tenido muchas vertientes en distintos países. Hay dos que son obviamente las más conocidas por las que llegaron al poder, son las que llegaron al poder, que son las del fascismo italiano y la del nazismo en Alemania. Y en líneas generales, los historiadores, cuando establecen ese vínculo, digamos, esa asociación entre los dos, lo piensan, creo, más en términos de sus características como movimientos políticos, ¿no? Entonces, ahí hay, digamos, un consenso, digamos, que sostiene que en realidad estamos hablando de movimientos nacidos en entreguerras, que son movimientos que cuestionan a la democracia liberal, digamos, ese es uno de sus ejes centrales, y dentro de ese universo de movimientos que cuestionan a la democracia liberal en el periodo de entreguerras, lo que los caracteriza justamente es ser movimientos de masas. Son movimientos de derecha, podríamos decir, que cuestionan la democracia liberal y que se diferencian de otros movimientos, de otras vertientes políticas de la derecha de entreguerras, porque justamente se construyen como movimientos de masas. Entonces, ahí yo diría que hay un consenso desde el punto de vista de cómo los definís, desde el punto de vista histórico, como movimientos políticos. Después, desde el punto de vista de sus vertientes ideológicas, la verdad es que hay también controversias entre los autores. Si hablamos del fascismo italiano, hay algunos que lo vinculan con las tradiciones radicales del Risorgimento, en el sentido de que, bueno, vienen a resolver problemas que el Risorgimento no resolvió, y ahí me parece que la obra de Emilio Gentile es una obra de referencia en ese sentido. Es en verdad ese proyecto nacional que no termina de resolver el Risorgimento italiano, que el fascismo viene de alguna manera en el contexto de la radicalización que implica la guerra, viene a resolver. Después hay otras vertientes que, digamos, lo articulan, como es el caso del historiador, un historiador franco-israelí, Sebastian Hell, que la vincula bueno, con una confluencia de vertientes, entre las cuales está el nacionalismo italiano, el futurismo, que es un movimiento estético, y después, digamos, toda una serie de revisiones que tienen que ver con las transformaciones incluso del movimiento de izquierda. No olvidemos que Mussolini originariamente viene del socialismo. Y ahí hay una vertiente que conecta al fascismo también, que establece una genealogía del fascismo con la tradición del sindicalismo revolucionario y con Sorel, ¿no? Bueno, sería muy extenso y
digamos, excesivo tratarlas con detalle acá, pero yo diría, eso es el fascismo italiano. Y en lo que tiene que ver con el nazismo en Alemania, bueno, ahí hay toda una serie de vertientes muy eclécticas que confluyen, algunas propias del nacionalismo alemán de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, el pangermanismo, bueno, las vertientes antisemitas que también son importantes, sobre eso digamos, hay una gran discusión que tampoco tenemos tiempo para desarrollarlas aquí, el racismo, ¿no? Las tradiciones y las tendencias racistas que tienen también sus distintas vertientes, pero bueno, digamos, eso sería un poco digamos, el panorama que uno puede ver en relación a las vertientes ideológicas. Yo la verdad que tampoco tengo que decir que las conozco en detalle. Cuando yo analizo estos movimientos me parece más interesante analizarlos desde el punto de vista de sus componentes sociales, políticos, de sus orígenes históricos, más que desde el punto de vista de sus tradiciones y sus vertientes ideológicas. Antes de meternos en lo social, ¿se puede decir que son hijos, que el fascismo es uno de los hijos políticos del romanticismo? Porque el romanticismo trajo, por ejemplo, una moda del ocultismo en la Belle Époque europea que fue muy importante, el espiritismo, digamos, las nuevas tradiciones sobre la ciencia cristiana, digamos. ¿Es verdad que el Sí, romanticismo de alguna manera trajo una especie de renacimiento del pensamiento mágico? sí, sí, eso me parece que se aplica probablemente más para el caso del nazismo en Alemania, quizás un poco menos para el fascismo. También, pero yo digo, bueno, en realidad uno podría decir esas vertientes ideológicas uno las puede ver expresadas quizás en distintos movimientos, en distintas expresiones. Yo no haría, pero bueno, este tiene que ver también con mi sensibilidad como historiador, no haría, o digamos, no establecería una relación automática o una relación de necesidad o directa entre estas dos vertientes, ¿no? Diga, eh, venía porque hace poco estaba leyendo el Anticristo de Nietzsche y de Sí. alguna manera en un antirracionalismo muy furioso, de alguna manera como que ponen la cristiandad, digamos, la religión de los débiles, como que también, digamos, como el vitalismo, Nietzsche es padre del vitalismo, también va a tener, digamos, digamos, la extrema idealización de la violencia, que no es, a ver, que va a surgir en el siglo XX, después el fascismo y el nazismo van a tomar de eso, pero no hay como cierta, en el romanticismo, cierta idealización de la violencia y demás. Sí, 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 por supuesto, y eso ahora, digamos, claro, ahí yo te diría también, y vuelvo nuevamente a mi sensibilidad como historiador, esa relación con la violencia es algo que no se puede entender sin la experiencia de la guerra. El fascismo, sobre todo el fascismo italiano, pero el nazismo alemán también, no se entienden sin la mediación de la experiencia de la Gran Guerra, ¿no? Entonces ahí uno puede decir, bueno, digamos, obviamente las vertientes, todas estas vertientes ideológicas tienen una incidencia, una influencia relativamente importante, pero bueno, uno no las podría comprender históricamente sin la mediación de la Gran Guerra, que, digamos, lleva también una exaltación, idealización de la violencia, que muchos de los que han participado en la guerra, de los veteranos, van después que forman parte, una parte importante, sobre todo de las milicias con las cuales se construye el fascismo italiano, bueno, van a llevar consigo después, ¿no? Es decir, hay una especie de sacralización de la violencia, idealización de la violencia, que se ve muy claro, digamos, en los dos movimientos, pero bueno, la que está más cerca en realidad de la Gran Guerra en su ascenso al poder es indudablemente el fascismo italiano, ¿no? El fascismo italiano llega en octubre del 22, el nazismo en Alemania llega recién en enero del 33 al poder, ¿no? La Primera Guerra Mundial es como una especie de, saliendo un poco del análisis politológico y llevándolo más a la historia, y analizando las clases sociales, la, hay algo que surge que es el socialismo de trinchera y digamos las nuevas concepciones que empiezan a tener esa movilización general. ¿Qué se puede decir de, digamos, de qué es eso que llamamos el socialismo de trinchera y cómo fueron las nuevas sensibilidades que generó la Primera Guerra Mundial? No, es decir, la Gran Guerra crea una comunidad, ¿no? Crea una comunidad fundada sobre todo en el ejercicio de la violencia y lo que crea también es
bueno, después eso obviamente se traslada a la política y lo que crea y lo que produce en líneas generales en Europa es una especie de, una suerte de proceso de brutalización de la política, ¿no? Eh, digamos, y lo que crea son comunidades que de alguna manera se fusionan en ese ejercicio permanente y en una hermandad y un ejercicio cotidiano y permanente de la violencia. Uno no puede entender, es decir, el fascismo son movimientos, como lo llamó Gentile, creo, son partidos milicia, ¿no? Es decir, son partidos construidos sobre la base de la exaltación de la violencia, del ejercicio de la violencia, y uno lo ve muy claramente en el fascismo italiano, ¿no? Es decir, la violencia crea una nueva sociedad, crea una nueva comunidad política. Son sobre todo el fascismo italiano un movimiento muy plebeyo. ¿Había habido una participación política tan grande del proletariado o de las grandes masas urbanas en Italia? ¿O de alguna manera el fascismo lo que hace es llevar a la política, digamos, a una gran parte del proletariado, del incipiente proletariado italiano? No, a ver, yo diría lo siguiente, y en eso me parece que uno puede retomar algunas afirmaciones, observaciones que hicieron historiadores en los años 60. La clase obrera italiana tenía, en su mayor parte, venía de una experiencia política que estaba fundada básicamente a través de su vinculación con los partidos de izquierda, bueno, fundamentalmente con el Partido Socialista Italiano. Entonces uno puede decir que la clase obrera vive un proceso de movilización política que es justamente posterior a la guerra y que está vinculado con el impacto que tienen los movimientos revolucionarios, con la debilidad que tienen los regímenes políticos, bueno, sobre todo aquellos que han perdido en la guerra o aquellos que no han obtenido en la guerra los beneficios que se supone debieran haber obtenido, como es el caso de Italia. Pero en realidad la clase obrera tiene sus partidos, tiene sus sindicatos sobre todo, que son los que le permiten fundamentalmente llevar a cabo sus reivindicaciones gremiales y sus reivindicaciones salariales. Los que no tienen ese instrumento de defensa, podríamos decirlo así, porque no tienen una tradición de organización sindical, son fundamentalmente las clases medias. Entonces, lo que hace el fascismo es ofrecerle a la clase media una vía de defensa, digamos, para poder obtener, para poder llevar a cabo un proyecto político y para poder, de alguna manera, también sobrevivir y defenderse en un contexto en el que, por un lado, no controla el grueso de los medios de producción y, por otro lado, no tiene las tradiciones de organización política o sindical que son las que le permiten a la clase obrera defenderse. Entonces, ahí hay eso es yo diría, un motivo común a gran parte de los historiadores. La base del fascismo, si bien el fascismo recluta adherentes en todas las clases sociales, su base de movilización fundamentalmente son las clases medias. De alguna manera, la, a ver, los países con mayor procesos de industrialización habían comenzado en Inglaterra, después en Alemania, pero digamos, la Europa latina no era una Europa muy industrializada y socialmente, al llegar la Gran Guerra en 1910-1915, que eran países eminentemente agrícolas, de alguna manera. No, yo diría que Italia era un país de transición, pero, a ver, era un país muy desigual, ¿no? Una desigualdad que de alguna manera todavía se conserva hoy en Italia. Tenía un norte muy industrializado, un alto grado de industrialización, y tenía un sur agrícola, ¿no? Digamos, era indudablemente un país desde el punto de vista económico más atrasado que Francia, más atrasado que Gran Bretaña, o que Alemania, o que Bélgica, Holanda, posiblemente, pero era un país esencialmente muy desigual, con zonas agrarias y otras zonas que eran zonas muy industrializadas, como eran fundamentalmente las del norte, ¿no? Sobre todo toda la zona, bueno, tiene un gran centro industrial que es Turín, ¿no? Construido alrededor de la Fiat, entre otras empresas. Pero de alguna manera se puede decir que, digamos, el atraso, las democracias liberales, al tener un mayor proceso de industrialización, tienen un mayor, a ver, la participación política es más homogénea. Puede ser que hasta No, a ver, principio de la a ver, guerra. yo diría lo siguiente, hay países,
Eh, Cuando uno mira el caso británico, el caso francés, y los casos de algunos países del norte de Europa también, o si uno quiere mirar el caso de Estados Unidos, eran países en los cuales la democracia había tenido un proceso de asentamiento relativamente prolongado. Entonces, digamos, estaba claro para gran parte de la sociedad inglesa o francesa, británica o francesa, que la democracia tenía forma de resolver los problemas económicos y sociales que se generaron en la posguerra y que se generaron fundamentalmente después de la crisis del año 29. Entonces, estos son estados que efectivamente tienen una tradición política y tienen una democracia relativamente consolidada. No era el caso de Alemania, por ejemplo, donde la democracia es mucho más inestable y tenía una tradición probablemente más, digamos, menos prolongada en el tiempo, ¿no? Menos prolongada en el tiempo, porque si bien en Alemania hay sufragio universal desde 1871, los procesos de parlamentarización, como suelen decir los historiadores, eran muy imperfectos, ¿no? Era una monarquía, Alemania hasta 1918 es una monarquía, es un imperio, pero es muy distinto al británico, ¿no? Es decir, es una monarquía en la cual lo que nosotros podríamos llamar el poder ejecutivo, el emperador conserva una serie, un conjunto de atribuciones muy amplias, y uno podría decir en alguna medida también, Alemania no había terminado de conocer un sistema democrático al estilo del que uno podía conocer en Gran Bretaña o el que podía ver en Francia o en Bélgica o en Holanda. Alemania tiene una consolidación nacional tardía y a su Exactamente. vez tampoco tiene una expansión colonial porque tiene pocas colonias. De alguna manera, eso la habría rezagado con respecto a las otras potencias. Bueno, yo diría, cuando vos mirás Italia, el proceso es un poco parecido también. Son construcciones nacionales relativamente tardías, son imperfectas, más imperfectas desde el punto de vista de la difusión, si podremos llamar así, masiva de los conceptos de las ideas de identidad nacional. Y en los últimos años, algunos de los historiadores que han analizado estos procesos, el proceso Gentile en el caso italiano, Fritsch en el caso alemán, lo que sostienen es que tanto el fascismo en Italia como el nazismo en Alemania vienen a ofrecer una solución a esa construcción tardía de la identidad nacional. Y lo que vos decís en realidad en relación a Alemania también es cierto. Alemania tiene un imperio que no es, sus dimensiones no son nada desdeñables. Uno podría decir, bueno, quizás es el cuarto, quinto imperio colonial, pero es un imperio de dimensiones menores, obviamente, al británico, mucho menor que el británico, mucho menor que el francés, menor que el holandés también, y lo que sostiene una parte de las clases dirigentes alemanas antes de la Primera Guerra es que Alemania merece tener un imperio acorde con sus características de Estado nacional, con su condición de Estado nacional, y bueno, y obviamente también eso implica pensar en una redistribución del poder a nivel mundial. La Primera Guerra Mundial, para caracterizarla, es como decía Lenin, una gran guerra interimperialista, o de alguna manera hay, como algunas tesis de la historiografía nueva, hay varias guerras distintas con motivos diferentes que se han puesto bajo un mismo paraguas. Digamos, ¿qué opinas de eso? Mira, hay una interpretación clásica, que es un poco la que vos acabás de señalar, ¿m? Que es la idea de la guerra imperialista, ¿no? Es decir, esa guerra imperialista es básicamente una guerra en la cual, bueno, hay un conjunto de contendientes, porque vos sabés que la guerra se inicia con un episodio en los Balcanes, pero que en verdad lo que hace ese episodio es poner en marcha toda una serie de alianzas militares que se habían construido. Los historiadores dicen, bueno, fundamentalmente a partir de la construcción del Estado Nacional Alemán en 1871. Si bien los contendientes son muy diversos y están ahí en función de distintos objetivos, hay una tesis que sostiene, bueno, en realidad los contendientes principales son Alemania por un lado y Gran Bretaña por otro. Lo que Alemania quiere hacer es forzar esa redistribución del poder mundial de que nosotros estábamos hablando recién. Ahora, después en los últimos años han surgido también una serie de tesis
que ponen, yo diría, en un segundo plano este problema de las controversias, de las tensiones imperialistas, y lo que ponen, bueno, digamos, hay algunas tesis que yo diría son prácticamente tesis muy extremas, como la de Christopher Clark, un libro que se llama Sonámbulos. Dice, bueno, en el fondo, acá tenemos que mirar las interacciones que hay entre un conjunto de potencias, que son interacciones por distintas cuestiones, por distintos problemas, y en los que, digamos, el azar cumple un papel, el azar, las impresiones, las lecturas, que no obedecen necesariamente a condiciones objetivas, que hacen los actores son los que llevan finalmente a la guerra. Y después también hay en ese sentido algunas tesis que lo que han puesto mucho énfasis es en las particularidades del imperio alemán, de las características que tiene la estructura imperial alemana, el papel que juegan algunos personajes individuales, ¿no? Como es Guillermo segundo, el emperador alemán y su séquito, de alguna manera, que llevan a cabo una política que tiende a desestabilizar el orden mundial por cuestiones que tienen que ver, esto estoy exagerando un poco la tesis, con veleidades o aspiraciones que son muy personales del emperador. Bueno, digamos, hay para todos los gustos, diría, para casi todos los gustos, digamos, en términos de lo que son las tesis actuales sobre el origen de la guerra. Se puede decir que la guerra en África es más bien una guerra imperialista que de alguna manera obedece a una cuestión más siglo XIX, digamos, de dos potencias que se pelean en un territorio colonial por cuestión política, pero se puede decir también que la guerra en Europa responde, digamos, a quién va a tener la batuta en el desarrollo No, político claro. regional. Yo diría que hay dos cosas distintas, ¿no? Que están muy vinculadas, parece, pero en principio son conceptualmente distintas. Una cosa es por qué se inicia la guerra, qué es lo que lleva al inicio de la guerra, y otra cosa es después todas las controversias y tensiones y disputas que se dan como consecuencia de ese inicio de la guerra. Ahí hay Eh, una serie de tesis también, es decir, que hoy los historiadores discuten mucho, por ejemplo, el papel de las colonias en el desarrollo económico de las principales potencias. Eso es cierto que fue muy fuerte en Inglaterra, muy importante en Inglaterra. En los otros casos se relativiza bastante el papel. Entonces uno dice, bueno, lo necesitaban para ser primera potencia mundial. Es decir, Alemania, como vos dijiste recién, tenía un imperio muy reducido y era la principal potencia económica europea. Su desarrollo vino de la explotación colonial. Bueno, la mayor parte de los historiadores, gran parte de los historiadores económicos dicen que, bueno, eso es muy relativo. Bueno, ahora sí el caso británico, ¿no? Porque el caso británico Gran Bretaña vivía en gran medida de su condición de potencia mundial, ¿no? Entonces ahí, para Gran Bretaña era un problema absolutamente fundamental no perder ese dominio y esa proyección a nivel mundial. de alguna manera, los países que no dialogan su desarrollo político con su desarrollo económico son los más perjudicados. Digo, el Imperio Austrohúngaro es, en términos políticos, una estructura del siglo XVIII, pero que tiene algunas, digo, políticamente es muy decimonónico, pero está teniendo dentro de sí cosas económicas, digamos, un desarrollo económico importante, ¿no? ¿Qué se puede decir del Imperio Austrohúngaro, que es como No, el gran mosaico? El Imperio Austrohúngaro incluye regiones también muy heterogéneas. Tiene algunas regiones industriales muy desarrolladas, como es el caso, bueno, de lo que hoy sería, que se llamaba en aquella época Bohemia, que es lo que nosotros podemos ubicar hoy aproximadamente en lo que es toda la región de la República Checa. Y tiene otras zonas bastante más, mucho menos desarrolladas, ¿no? Uno piensa, por ejemplo, algunas zonas de Hungría, de lo que es Hungría, o una parte en el sur, por ejemplo, la parte sur del imperio, que es parte de lo que después va a formar parte de Yugoslavia, que son zonas muy atrasadas. Lo que tiene es toda una serie de tensiones internas muy fuertes, que tienden a su disolución, ¿no? Es decir, los líderes del imperio austrohúngaro estaban buscando en realidad soluciones, alternativas, respuestas para poder mantener unido ese imperio, que era un imperio muy heterogéneo, donde había muchas fuerzas centrífugas, ¿no? Que querían separarse, porque, digamos, incluye pueblos muy diversos, muy distintos, y con distintos tipos de reivindicaciones territoriales, ¿no? El desarrollo del nacionalismo finales del siglo XIX, principios del siglo XX, hace que muchas de estas comunidades empiecen a reclamar un estatus de nación independiente, que afecta también los equilibrios dentro del Imperio Austrohúngaro.
Pero digo, por ejemplo, tanto el Imperio Otomano como el Imperio Austrohúngaro, por ejemplo, tienen dentro de sí una cuestión étnica muy diferente y una cuestión religiosa muy diferente, algo que Sí, en los imperios europeos hay mucha más homogeneidad étnica y religiosa. sí, sí. Yo diría, bueno, también eso hay que verlo como un proceso de construcción, ¿no? En algunos uno puede decir en líneas generales había quizás una base más homogénea, pero si vos lees algunos de los textos que se han publicado en los últimos años sobre Francia y lo mirás desde el punto de vista lingüístico, en Francia hay un porcentaje relativamente importante de la población que habla francés a mediados del siglo XIX, pero uno dice, bueno, los historiadores dicen, bueno, es un 40, un 50%, el resto habla distintos tipos de dialectos. Entonces ahí hay también que hacer un proceso de unificación lingüística eh, importante. Pero es cierto, en el este de Europa esas diferencias son diferencias todavía mucho mayores, porque bueno, reúnen a pueblos muy diversos y después va a haber un intento de avanzar en procesos de homogeneización. Ese intento de avanzar en procesos de homogeneización desde el punto de vista étnico se traducen en muchos casos en procesos de expulsión de población, de deportaciones y de genocidios, ¿no? De alguna manera hubiese sido mejor, después de la Primera Guerra Mundial, eso es historia ficción, de dividir Alemania en partes y no Austria, de alguna manera como que tendría que haber sido al revés, como que mantener Austria-Hungría, pero dividir Alemania, eso hubiese evitado más problemas. Claro, eso es hipótesis contrafáctica que vos sabés bien, los historiadores las tenemos prácticamente, bueno, hay algunos que las hacen, pero yo diría en líneas generales las tenemos prácticamente prohibidas. Nosotros podemos hablar de lo que pasó en líneas generales y tratar de interpretarlo y no de lo que podría haber sucedido. De todas maneras, en relación a lo que vos decís, mirá que Alemania fue fragmentada de alguna manera. Alemania perdió territorios al oeste, perdió territorios al este, es decir, perdió una parte muy importante de sus territorios europeos, ¿no? Entonces, digamos, en alguna medida Alemania vivió un proceso, uno podría decir, de fragmentación. Cuando Hitler asume el poder, uno de sus grandes objetivos es volver a reunir a todos los pueblos alemanes de habla alemana bajo un mismo Estado, ¿no? Y eso es de alguna manera también uno de los factores que, digamos, eh, él desde su punto de vista justificaba sus agresiones y justifica su, su rearme y el militarismo que ejerce el Estado alemán. Y la división de Austria, bueno, es decir, después de Versalles, vos tenés en cuenta también que Austria y Alemania tenían prohibida Alemania tenía prohibida anexar a Austria o Austria y Alemania tenían prohibido su unificación, ¿no? Eh, Pero digo, después de la Segunda Guerra, la Alemania sí es partida de alguna manera, y de sí, alguna manera a ver, la Alemania occidental, digo, en términos políticos, el sí, peso político de Alemania recién para la década de 80 al 90 se ha recuperado. Digo, lo que se hace al dividir es romper su peso político. Y bueno, digamos, el comunismo de Europa, de la República Oriental, fue uno de los comunismos más duros de todos. Fue una cosa bastante monolítica. sí, Yo sí, qué sé, sí, sí. Fue probablemente la más estalinista de todas las dirigencias de Europa Oriental, ¿no? Por eso, en alguna medida, lo que en otros lugares se dio en transiciones más armónicas, entre comillas, diría, más pacíficas. Estoy pensando en Hungría, por ejemplo. Polonia quizás es un proceso de características distintas. Bueno, el proceso alemán fue uno de los procesos más bueno, por eso la caída del muro, ¿no? Se dio ahí, ¿no? Es decir, un proceso de transición que fue un proceso muy rápido. había un dicho que decía que si un alemán que había vivido el nazismo quería algo semejante al nazismo, lo más semejante era la República Democrática, la Alemania del Este. No por la cuestión del antisemitismo y demás, pero Yo sí creo, por... yo ¿Qué? creo que, yo creo, a ver, no que yo quiera defender al estalinismo que perseguía, encarcelaba, espiaba, pero me parece que es injusto, ¿no? Es injusto hacia la Alemania democrática, es totalmente desproporcionado.
hacia la Alemania democrática hacer una comparación de ese tipo. Bueno, comparaciones se pueden hacer siempre, ¿no? Pero me parece que homologarlo como sistemas similares me parece que no es correcto, ¿no? Pero, digo, a lo que me refiero es que la vida colectiva, a ver, el nazismo tenía grandes organizaciones de masas, tenía grandes discursos, tenía, digamos, la vida en la República Federal era una vida más similar a la de los Estados Unidos, una vida, si se Sí, quiere, más, probablemente. Sí, sí, más sí. individualizada. Sí, 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 bueno, era parte del sistema capitalista y del capitalismo, bueno, el capitalismo europeo que es distinto al norteamericano en ese sentido, ¿no? Eh, y ahí está incluso el de la República Federal de Alemania, ¿no? Es decir, la tradición de la asistencia social, del estado de bienestar, tiene un peso mucho mayor de construcción de una sociedad mucho más igualitaria, tuvo un peso mucho mayor en Alemania Federal que en Estados Unidos, aún perteneciendo a los dos, obviamente, a un sistema capitalista. Y la RDA era estalinista y tenía, por ejemplo, a ver, a ver, hay una reconfiguración completa del Estado, porque había como el servicio de inteligencia más grande del mundo. Creo que no sé Sí, cuántos, cada uno cada 200, 150 era un miembro de la servicio de no, claro, inteligencia. no, es un estado policial, era claramente un estado policial, con un control estricto sobre la población y un dominio de las organizaciones burocráticas del partido sobre el conjunto de la sociedad. E indudablemente, eso era así. Aún así, los primeros que reconocen el holocausto y tienen políticas que muestran lo que fue la persecución de los judíos, no vino de Europa, vino de la Alemania democrática, no la Alemania federal, tengo entendido. Mira, son construcciones de la memoria distintas, distintas. Es cierto lo que vos decís, Alemania Oriental lo que hizo desde sus orígenes prácticamente es construir una especie de culto, una suerte de culto a a los resistentes, diríamos, a los mártires, si lo querés llamar así, entre comillas, que provenían de la izquierda socialdemócrata y de la izquierda comunista, fundamentalmente. Es decir, se creó una memoria que es una memoria fundamentalmente de la resistencia y esa memoria se construyó prácticamente desde los orígenes de la República Democrática Alemana, ¿no? Yo diría que en el caso de la República Federal de Alemania, la reflexión sobre qué es lo que implicó el nazismo es una reflexión que se inicia ya en 1945, pero ahí sigue, podríamos decir así, algunos caminos distintos, ¿no? Ahí hay una obra de un historiador muy importante que es Friedrich Meinecke, que, bueno, discute, admitiendo incluso algunas cuestiones que tienen que ver con la tradición militarista alemana en el mediano y largo plazo, también le da un peso central a los problemas de la política exterior, le da un peso central también al problema del azar. Entonces ahí hay una relación y que uno podría decir, al margen de que se hicieron los juicios y el proceso de desnazificación, que algunos historiadores dicen fue un proceso relativamente limitado, hay una especie de construcción de una nueva memoria vinculada fundamentalmente a las víctimas, ¿no? Al sufrimiento de las víctimas, a finales de los años 60 y principios de los años 70, que está muy vinculado al ascenso de la socialdemocracia al gobierno en esos años, en esas décadas, y muy asociado también a una figura que es una figura central de la socialdemocracia alemana, Willy de, Brandt, de Willy Brandt, exactamente. que de Exacto. alguna manera es el que le pone el último clavo al ataúd del pangermanismo cuando hace la Ostpolitik. Ya reconoce que las fronteras, ya la Alemania imperial, eh, Exactamente. no- Tiene hay una foto que uno la puede ver en internet, arrodillándose ante el monumento a las víctimas, en homenaje a las víctimas del gueto de Varsovia, en Varsovia, ¿no? Es decir, es un viaje relativamente largo por Europa Oriental, bueno, y que marca también una suerte de reconocimiento por parte del gobierno alemán y del Estado alemán de los crímenes cometidos bajo el nazismo, ¿no? Eh, y eso tenía también sus expresiones historiográficas, hay una corriente de historiadores jóvenes a mediados de los años 60
que empiezan a pensar el problema del nazismo fundamentalmente desde la historia interna alemana, ¿no? Es decir, que no tratan de ver esto en función de dimensiones que son fundamentalmente de la política exterior, sino tratando de ver las raíces en el mediano y largo plazo en la historia alemana. De alguna manera, una institución que también es más respetada y de alguna manera va a tener un lugar más importante en la Alemania occidental es la Iglesia Católica. Claro, pero ahí yo te diría, ahí hay un tema que es una cuestión también particular, propia de Alemania. Vos ten en cuenta que en Alemania después de la guerra aparece un nuevo partido, que va a ser un partido central. Si Alemania tenía, bueno, esto ha cambiado en los últimos años en Alemania, pero cuando vos mirabas la política alemana en los años, bueno, desde los años 50, 60, 70, yo diría década del 80 también, vos tenías en realidad dos grandes partidos en el sistema político alemán, que era por un lado el Partido Socialdemócrata y por otro lado la CDU, ¿no? Lo que nosotros llamaríamos acá la democracia cristiana. A la democracia cristiana es la unión de partidos relativamente diversos, cristianos obviamente, pero que articulan a sectores protestantes con católicos. ¿Mm? A veces esos actores católicos tienen sus propias expresiones políticas, pero digamos, actúan en conjunto con lo que era la CDU. Porque ahí hay una lectura también, no podría decirlo en términos muy arbitrarios, de las divisiones que habían tenido los cristianos, los sectores de confesión cristiana, antes del ascenso del nazismo, ¿no? O sea, es que Alemania está dividida en líneas generales entre una mayoría protestante, o estaba dividida en una mayoría protestante, en una minoría protestante, perdón, y una mayoría católica. Y antes del ascenso del nazismo al poder, cada una de ellas tenía sus propias expresiones políticas, ¿no? Porque la variable confesional era una variable relativamente importante. Pero Entonces digo, digo, Alemania, el catolicismo uno puede decir es relativamente fuerte en el sur, en alguna medida en el oeste. Esto lo estoy diciendo en términos muy generales. El protestantismo es muy fuerte en el centro de Alemania, pero sobre todo es muy fuerte en el este y en el norte de Alemania, ¿no? Es decir, esta era una división clásica confesional de la política alemana, ¿no? Prusia es protestante, era protestante, ¿no? No existe más como Estado, ¿no? Pero Prusia era protestante y Baviera era católica. ¿Mm? Esa fue una tensión muy fuerte en la construcción del imperio. No te olvides que Bismarck tuvo una serie de políticas tendientes a perseguir a los católicos.